versículo dice que nosotros tenemos que desatarnos de aquella atadura para no tener una vida llena de conformismo y mediocridad. Entonces la historia comienza que un viejo maestro desea enseñarle a uno de sus discípulos la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Entonces una tarde el maestro y sus discípulos deciden buscar el paraje más pobre de la provincia y buscar la casa más pobre que encuentren. Entonces después de tanto caminar, encuentran una casa ya medio de derrumbarse y hasta las paredes amenazaban con venirse abajo. El patio de esa casa estaba todo sucio, tenía un montón de basural. Hasta las láminas tenían hoyos, estaban llenas de basura y en esos hoyos dejaban filtrar el agua y toda la basura que caía dentro de la casa. En esa casa vivían 8 personas, una familia completa. Entonces, pero esa familia tenía una sola posesión, que era una vaca, una flacuchenta vaca, que simplemente era una vaca que poseía leche y con esa leche ellos se podían alimentar y podían sobrevivir. Pero entonces vino el maestro y sus discípulos decidieron pasar la noche en medio de todo ese basural. Entonces pasaron la noche y el siguiente día se despertaron temprano sin hacer bullas. Y entonces el maestro le susurró a su discípulo que era hora de que él aprendiera la lección del por qué estaba en este paraje. Entonces el maestro sacó de su bolso una daga y fue al lugar en donde estaba la vaca y degolló a la vaca. Y entonces el discípulo le pregunta: ¿qué has hecho? Era la única posesión que ellos tenían. Era su única vaca que le poseía leche para poder alimentarse. Ahora, ¿qué va a pasar de ellos? Entonces el maestro decidió mejor no hacerle caso y no hablarle. Entonces el maestro guardó la daga en su bolso y siguió caminando. Entonces el maestro y el discípulo partieron. Entonces el discípulo no se le olvidaba que qué podría estar pasando con esa familia, que el maestro había matado a su vaca. Entonces la historia cuenta que un año después el maestro y sus discípulos deciden volver al mismo paraje donde estaban. Entonces ellos deciden volver y la sorpresa es que ya no estaba esa casa, aquella casa pobre, sino que estaba una bonita casa, una buena casa de 2 pisos y recién hecha. Entonces ellos se preguntan, ¿qué hubiese pasado con los señores que estaban antes en aquella casa pobrecita? ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Será que se fueron obligados a irse de ese terreno y que otros vinieran a adueñarse con mejores posesiones? Pero la sorpresa fue que cuando vieron salir al mismo hombre de esa casa, vieron salir al mismo hombre que vieron hace un año en aquella casa pobrecita. Entonces el discípulo decidió, tenía las ganas de ir a preguntar qué había pasado con la casa que tenían antes. Entonces el discípulo llega y le pregunta: ¿qué pasó con la casa que tenían antes? ¿Qué han hecho para tener algo como este? Entonces el muchacho le empieza a contar que una noche antes de que ellos se fueran, después de que ellos se fueron, temprano vino un envidioso de su única posesión, que era su vaca, y la degolló. Entonces eso lo hizo reflexionar, que para qué se iban a quedar ahí conformados sin nada, porque no tenían nada, pero nada ni que comer porque le habían degollado a su vaca. Entonces le empieza a contar que ellos barrieron el patio de su casa y encontraron algunas semillas y empezaron a sembrar semillas, frutos y verduras para poder alimentarse. Entonces ellos vieron que salían muchas frutas, esas semillas seguían creciendo y era mucho hasta sobraba de lo que ellos necesitaban. Entonces decidieron venderle a los vecinos. Entonces también se dieron cuenta que hasta sobraba para poder venderlo en el mercado. Entonces eso fue lo que ellos hicieron, venderlo en el mercado, y con ese dinero que ellos ganaban pudieron comprarse nuevos vestidos. Entonces le seguía contando que se pudieron comprar nuevos vestidos y pudieron levantar la casa. Pudimos levantar la casa, le dicen. Entonces viene el discípulo, empieza así a recordarse cómo había matado su maestro a la vaca. Entonces viene el maestro, llega y le dice susurrando: ahora te das cuenta que ahora dime qué hubiese pasado si su familia tuviese la vaca. Es como que si la vaca los hubiera hecho reflexionar y hubieran seguido adelante. Así que mejor uno tiene que matar sus vacas. Con una sola vaca uno no va a hacer nada en la vida.
ese ejemplo que nos dio de este maestro que quería enseñarle a su discípulo una buena lección. Entonces el discípulo aprendió la lección que si uno mata sus vacas y se saca de aquellas ataduras que lo llevan a una vida de conformismo y mediocridad, va a hacer algo mejor en la vida y lo va a hacer reflexionar para poder hacer algo mejor.